Buenos días, bendecido, maravilloso, precioso día tengamos todos hoy con esta preciosa melodía de fondo. Damos inicio a este estudio de la preciosa palabra. He estado ausente algunos días, meditando, pensando, haciendo cosas que no eran dedicadas especialmente al Señor. ¿Por qué? Porque era dedicada primero a mis cosas, a mi trabajo, a muchas cosas, pero primero tiene que ser Él realmente en todo. Primero tiene que ser Él. Antes que la diversión, que la distracción. A veces uno se distrae y yo me dejé distraer. En algunos días les cuento la verdad porque el Señor la sabe primero que todos, así que para qué voy a estar diciendo cosas que no son. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por permitirme estar aquí nuevamente, Señor. Gracias por permitirme, por el privilegio que tú me das, Señor, de hacer estos videos, de hacer esta lectura de tu palabra, Padre. Espíritu de Dios, por favor, ayúdeme. Por favor, sea usted, Señor, llenando mi boca, hablando a mi vida, a mi corazón, Señor, con su preciosa palabra. Y leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sin antes bendecirlos a cada uno de ustedes, los que están allí. Bendecir a mi hija allí en Toronto. Bendecir su vida, su corazón, sus emociones, sus sentimientos. Bendecirla. Señor, gracias por guardar su entrar y su salir cada día, Señor. Gracias. Gracias por protegerla y por revestirla de su preciosa sangre, de sus cuidados. Gracias, Señor. Entonces, estoy leyendo que pues lo interrumpí en este lapso de tiempo, pero estamos en Éxodo, en Levíticos, perdón, estamos en Levíticos, capítulo número 22, capítulo número 16, ya lo he leído y todo, y sin embargo todavía estoy así como, capítulo número 16, desde el versículo 22 voy a leer. A devolverme un poquito y voy a leer desde el versículo número 22, capítulo 16 del libro de Levíticos. Entonces, eh, doy inicio, Señor, y me dice, voy a devolverme más que todo desde el 20, dice, cuando hubiese acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Como lo habíamos visto en los videos anteriores, es Azazel. ¿Qué pasa aquí después? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Para hacer un breve recuento. Está siendo limpiado el santuario, el tabernáculo, el altar de donde se hacen las expiaciones, y después de eso está la orden de que se haga la expiación por el pecado del pueblo. Esto es la orden de lo que se debe hacer anual en el pueblo, ¿sí? Entonces, después de haber hecho todo esto por el santuario, por el tabernáculo, por el altar, entonces el Señor está diciendo, ahora tomará su macho cabrío por todo lo del pueblo, las iniquidades del pueblo, ¿ven? Y hará esta expiación, pero hay uno que va a ser enviado vivo al desierto, ese es Azazel, en el cual se van a colocar, el sacerdote coloca las manos y va a confesar los pecados del pueblo y después lo envía. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? Más que todo, ¿con qué objetivo o propósito es enviado este macho cabrío así vivo al desierto? Y hay una persona específica que lo hace, destinada para hacer esto, que lo lleve y lo lleve y lo lleva hasta que ya lo deja ir solo y lo deja ir al desierto, hasta que el pueblo ya no lo divise, no lo pueda ver. Ya, esos pecados se fueron, ya
no están en ellos. Fueron confesados sobre ese macho cabrío. Hay uno que es degollado y hay otro que es enviado para que no lo vean. Miren sobre esto para que ustedes ya sepan que sus pecados ya no están en ustedes. Que los pecados los cargó ese cordero, ese macho cabrío, y fue enviado que se perdiera en el desierto, que no lo vieran ustedes más. ¿Ve? Entonces, ese es el propósito principal del Señor Jesucristo que vino a hacer aquí en la tierra, que lo viéramos. Por eso Él fue allí en esa cruz así, exhibido, que lo vieran. ¿Ve? Después que Juan ya había colocado sobre Él sus manos. Y ya no habiendo otro más grande ni antes ni después de Juan, porque fue el profeta que fue escogido para que impusiera las manos sobre el Señor Jesucristo, para que fuera representación de toda la humanidad antes y después, y fuesen colocados todos los pecados sobre el Señor Jesucristo. Y Él fue a la cruz, fue exhibido allí como ese man, y vean que allí fueron quemados, allí fueron exhibidos todos nuestros pecados, allí fueron consumados, allí fueron crucificados, allí. Toda nuestra muerte fue crucificada allí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Entonces allí fue exhibido todo, allí fue pagado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue pagado? Ahora, ayer, hace 2025 años, fue pagado. Tu pecado y mi pecado fue crucificado allí. Ya no tenemos absolutamente nada que hacer. ¿Eh? Ya no hay, ya porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es por la obra del Señor Jesucristo. Por eso hay tantas canciones, tantas melodías. A eso vamos a la iglesia, a eso buscamos. Con un corazón agradecido por lo que Él hizo, porque Él tomó mi muerte, tomó tu muerte y nos dio su vida, porque Él es vida, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, y Él es la vida, y desde ahí, desde esa cruz, Él derramó vida, porque la sangre es vida. Y su sangre fue derramada allí por ti y por mí. Entonces, para que viéramos, aquí está, yo estoy diciendo hace bastante, el Antiguo Testamento es el método que el Señor está usando. Pero mira, Él usó este pueblo literal. Usó cuántas cosas aquí para podernos enseñar el método. ¿Ven? Y después llegar a la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdad de Dios? Cristo. ¿Cuál es el amor de Dios? Cristo. Y el Antiguo Testamento y esto que se está haciendo aquí es el método para llevarnos a la verdad. ¿Eh? Entonces, aquí nos está diciendo cómo le estaba enseñando y cómo a nosotros nos está mostrando aún en esta época cuál fue el método y cómo es el método para que llegáramos a esa verdad, cómo debíamos hacer, cuál es el macho cabrío, cómo se debía hacer, cuándo se debía enviar. ¿Ve? Se debía enviar, se debía dejar ir y que viéramos que estaban lejos. Así también, ¿ve? Nuestros pecados ya están lejos, ya están en el fondo de la mar. Ya el Señor dice literal que no se acuerda más de ello, que Él no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros somos los que nos acordamos. El enemigo viene y nos recuerda, ay, que ahora sí tú eres esto, ay, que ahora sí tú, que ahora tú aquí, que ahora tú allá, donde realmente ya el Señor no se acuerda. Ya nosotros estamos limpios, si puedes creer, porque es todo el que puede creer, todo el que lo recibe y cree en el Señor Jesucristo es salvo, es limpio, es limpio. ¿De? Entonces, ¿tienes pecado? ¿Tenemos pecado? ¿O los cargó el Señor Jesucristo hace ya, antes de que tú y yo naciéramos? ¿Ve? Hay un chip que hay que cambiar porque no es fácil, ¿ve? Porque has venido y hemos venido toda una vida mal enseñados, mal instruidos para la vida y en la palabra. Hemos venido mal enseñados.
Entonces, ese chip que nos han enseñado es que tenemos que hacer, es que tenemos que ayudar. Hay un dicho del hombre, porque no es de Dios, que ayúdate que yo te ayudaré, que Dios dice, eso es mentira del diablo. No, señor. Ahora, tampoco es que quiere decir que nosotros vamos a quedar sentados, pero es escuchar la voz, es estar atento a cómo Dios nos dice, levántate, bellas, o quédate quieta que yo voy a hacer. Espera, espera el momento propicio, el momento exacto, el momento justo, para que estés bajo mi autoridad, bajo mi poder, bajo mi, ¿eh? Que yo realmente, déjate guiar por mí, deja que yo sea verdaderamente tu pastor, ¿ve? Como dice el Salmo 23. Entonces continúo leyendo y dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de poner sus vestidos saldrá y hará holocausto en el tabernáculo del pueblo. El holocausto y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí por él y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne, su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Mira todo el ritual. Mira todo lo que había que hacer. Ahora no tenemos que hacer absolutamente nada. El Señor dice, si te quieres quedar en el método, tienes que hacer todo esto. O quieres recibir mi gracia. Mi gracia es lo que ya mi hijo hizo. Mi hijo hizo ya todo esto. Todos estos ya mi hijo están cumplidos, están hechos. ¿Ve? Porque Él bajó del cielo limpio, santo, para ti y para mí. Lo envió el Padre. Y el Señor Jesucristo aceptó la misión. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día él hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Días de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote y que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación, y esto lo tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Lo haréis una vez al año, así, todo lo que he leído. Una vez al año lo tendrían que hacer por el pueblo, por el santuario, por el sacerdote, por todo. ¿Eh? Ya tenemos un sacerdote único, el Señor Jesús, único, perpetuo y perfecto. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a tu precioso Hijo. Gracias, Cristo, por haber aceptado la misión de venir por mí, Señor. Gracias. Viniste por mí. Viniste por mi hijo Joshua. Viniste por mi hija Génesis. Viniste por todo, Señor. Todo aquel que acepta, que te recibe y que cree. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Eso me dice la palabra. Es el no creer, el que ya hay condenación.
y no creer en qué y en quién, en el Señor Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo. Cristo, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por rescatarme, por darme vida, vida en abundancia, por darme vida eterna, Señor, desde aquí, para cuando llegue allá. Gracias, Señor. En su nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Bendecido, maravilloso, prosperado día tengamos todos en el Señor Jesús. Gracias.